Bueno, arranco entonces. Sí, vamos nomás. Bueno, esta es el sexto encuentro. Eh, por ahora nosotros creemos que venimos bien, no sé ustedes. Así que esta clase tenía por sentido hacer un cierre, pero en el momento de hacer una evaluación de unas publicaciones que eran las que iba a presentar hoy, me pareció pertinente agregar un temita más, muy superficialmente, pero para que ustedes se vayan con una idea de qué es lo que está mirando ese tema. Porque en las publicaciones que estuvimos mirando, veíamos que ese tema era bastante pertinente tocarlo, aunque no formaba parte del programa de este curso que dimos nosotros. Entonces, por eso puse vamos cerrando, pero antes un comentario. ¿Sí? Bueno, recordemos que usábamos el análisis de Kaplan-Meier. ¿Sí? Hemos hablado la semana pasada, fue objeto prácticamente toda la clase, de para qué servía, cómo se usaba, etc. ¿Y cuándo usábamos el análisis de Kaplan-Meier? Lo usábamos cuando nosotros teníamos un tiempo de sobrevida, ya hablábamos de libre enfermedad, libre progresión, todo lo que se habló. Teníamos que tener el estado del paciente, entendido como vivo o fallecido, ya también se habló bastante de eso, y además podíamos llegar a querer comparar grupos de pacientes, por ejemplo, con un tratamiento, con otro tratamiento, y eso podía hacer que, junto con el análisis Kaplan-Meier, se usara un análisis que se llamaba log-rank. ¿De acuerdo? Básicamente estamos queriendo saber si la curva de sobrevida de los pacientes de dos grupos es igual o es diferente. ¿Sí? Esto ya hemos hablado. Con Kaplan-Meier, entonces, tenemos el análisis de sobrevida y conocer si hay diferencias entre grupos, básicamente. Y sobre todo, conocer las medianas de sobrevida por grupo. La mediana como un valor que me represente el agrupamiento. Saber exactamente en el 50 qué valor corresponde a tiempo, y en el 50 qué valor corresponde a tiempo en grupo 1 y grupo 2, es una medida interesante porque saber que las curvas son diferentes sin tener un estimador de qué pasa con esa curva, digamos, no me sirve tanto como tener un estimador. Entonces, el tema de encontrar medianas es un tema interesante que tiene mucha aplicación. Ahora vamos a tocar muy superficialmente un tema que se llama regresión de Cox, que lo veíamos que está en muchas publicaciones y que no forma parte, como les decía, del contenido de este curso. Pero lo vamos a ver muy superficialmente. Para la regresión de Cox también tenemos tiempo de sobrevida, también tenemos estado del paciente vivo o fallecido, y también tenemos agrupamiento. Ahora, además se le pueden agregar otras variables que no podíamos agregar en Kaplan-Meier, que creemos que pueden influir en el tiempo de sobrevida. Yo puse como por ejemplo edad como una variable cuantitativa, o muchas otras variables de tipo cualitativa, como si no, como ABC, así que podemos agregar otro tipo de variables a este análisis. Este es el gráfico que se obtiene mediante Kaplan-Meier. Recordemos Kaplan-Meier, recordemos que vamos a tener esos saltos en escalones que tienen que ver con cómo va cambiando la sobrevida de un tiempo 1 a un tiempo 2. Y el análisis Kaplan-Meier se denomina un análisis de tipo no paramétrico porque mira el valor real que obtenemos de cada uno de esas sobrevidas. Esos son los valores reales de la tabla que nosotros cargamos en la base de datos. Ahora, con los mismos datos que hice ese Kaplan-Meier en la curva de arriba a la izquierda, yo hice una regresión de Cox, que es la curva de abajo a la derecha. Y fíjense la diferencia del gráfico. ¿Por qué es esa diferencia del gráfico? Porque la regresión de Cox, contrariamente a que Kaplan-Meier trabaja exactamente con los datos, la regresión de Cox estima una curva central, y esa curva central le estima hacia abajo y hacia arriba, en este caso, porque son dos tratamientos,
las curvas de cada uno de los dos tratamientos. Ustedes me pueden decir, sí, pero el verdadero valor que se ve acá en Kaplan-Meier me dice que es algo así como 50 días, 50 meses de sobrevida, mientras que la regresión de Cox me estima mucho más. Sí, porque estima más allá de lo que puede mirar. O sea, aunque haya mirado hasta 50 meses, estima también qué pasa hasta los 100 meses. ¿Sí? Es parte de la estimación de este modelo. Entonces, por un lado, la regresión de Cox lo que hace es estimar esas curvas hasta el momento de cierre, y por otro lado, busca algo que se llama hazard ratio, que es un concepto diferente a los conceptos que hemos estado viendo sobre odds ratio y sobre riesgo relativo. Vamos a ver sencillamente qué es el hazard ratio. Recordemos que esto es la curva que me está dando entonces la sobrevida de la regresión de Cox. Imaginemos un tiempo determinado. Yo fijo este tiempo determinado y hago un corte en ese tiempo determinado. Si yo hago eso, voy a tener el riesgo de tener, digamos, el evento en este grupo, que es el grupo T. ¿Sí? Tenemos dos grupos, el grupo verde es el T y el grupo azul es el no T. Yo tengo, en este momento que está marcando la flecha, el riesgo de tener un evento en el grupo T. Y esa otra flecha me presenta el riesgo de tener un evento en el grupo no T. Si yo hago el cociente del riesgo del grupo T sobre el cociente, sobre el riesgo del no T, eso me da el riesgo relativo. Eso hace 2 clases atrás ya lo vimos. Riesgo relativo no es nada más que el cociente entre un riesgo y otro riesgo. Muy bien, ese es el primer riesgo relativo que tengo para el tiempo 1. Ahora, hago un corte en un tiempo 2. Obtengo el riesgo del grupo trasplantado, obtengo el riesgo del grupo no trasplantado en el tiempo 2, y vuelvo a tener un riesgo relativo 2. Hago lo mismo con el riesgo relativo 3, y obtengo un montón de riesgos relativos que tienen que ver con cada uno de los tiempos. ¿Qué es el hazard ratio? No es nada más ni nada menos que el promedio de los riesgos relativos de la experiencia. ¿Sí? Es decir, si yo pudiera manualmente promediar todos los riesgos relativos de todos los tiempos, obtendría el hazard ratio, lo que vendría a ser como si fuera un riesgo relativo pero instantáneo. Es como si fuera el riesgo relativo que tiene un paciente a lo largo de la experiencia de tener un evento en uno de los grupos con respecto al otro grupo, pero todo a lo largo de la experiencia, el promedio de riesgo relativo. Eso es el hazard ratio. Se usa mucho, se lo mira en la bibliografía, y yo quería explicarle, digamos, sencillamente qué era. La segunda utilidad de la regresión de Cox, dijimos que tenemos tiempo de sobrevida, tenemos el estado del paciente como vivo o fallecido, el agrupamiento, y dijimos que había otras variables que pueden influir en el tiempo de sobrevida, como por ejemplo edad, sexo, otros tratamientos, otras condiciones, etc. Bueno, cada una de las variables, cuando hagamos una revisión de Cox, me va a dar el valor P que tiene. Es decir, si cada variable que yo coloco es significativa o no es significativa. Y para cada variable me va a dar su hazard ratio. Entonces, esa es la utilidad que tiene la regresión de Cox. Para eso se la utiliza, pero tiene 2 inconvenientes. Los 2 inconvenientes que tiene la regresión de Cox es, el primer inconveniente es, al estar trabajando con riesgo relativo, solo la puedo utilizar en diseños que son prospectivos. Solo puedo usar regresión de Cox en diseños prospectivos, que son aquellos que puedo sacar riesgo relativo. Recuerden ustedes que en los diseños retrospectivos se debe sacar odds ratio porque no se pueden sacar riesgos relativos. No son probabilidades si yo voy hacia atrás. Solo son probabilidades si yo voy hacia adelante. Es el primer inconveniente. Solo sirve para diseños prospectivos.
El segundo inconveniente tiene que ver con que solamente tiene utilidad, voy a tratar de volver, acá, voy a utilidad si cada una de estas dos curvas que tengo, yo acá tengo dos curvas, si cada una de esas dos curvas tienen patrones proporcionales, o sea, no puede ocurrir que las curvas se crucen de alguna forma, porque si se cruzan no tiene utilidad la explicación de hazard ratio, porque es un promedio de los riesgos relativos, y sí, hay momentos del tiempo que uno de los tratamientos tiene más sobrevida que otro, y hay otros momentos que se da vuelta, no tiene razón de ser, no tiene sentido el hazard ratio. Bien. Dicho esto, teníamos que decirlo, arrancamos con el tema de hoy, que tiene que ver con la lectura de 4 referencias bibliográficas, que era un poco la práctica que le estábamos pidiendo, que vayan leyendo publicaciones y que vayan viendo de la manera en que los autores escriben ciertas partes de un paper. ¿Por qué eso? Porque la manera de escribir en ciencia es imitar a cómo escriben los otros. Entonces, ustedes, probablemente muchos de ustedes tengan que hacer su trabajo de residencia, probablemente quieran mandar artículos a un congreso, quieran mandar artículos a publicar. Entonces, la manera en cómo vamos a leer los artículos que están publicados es la manera en que nosotros lo vamos a escribir. Sí, de eso se trata el tema de hoy. Vamos a elegimos cuatro artículos. Uno tiene que ver con cáncer de mama, el otro tiene que ver con la eficacia de esta droga, que ustedes la deben conocer, otro tiene que ver con otra droga, que ustedes la deben conocer, y otro tiene que ver con cáncer endometrial. Voy a ver muy rápidamente, identificar cada una de las partes que a nosotros nos interesa en cada uno de esos 4 trabajos. Vamos al primero, publicado en JAMA Oncology, de el autor Shah, una cosa así. Miro el análisis estadístico. En el análisis estadístico, fíjese cómo está escrito, dice todos los pacientes que recibieron 1 más 2, explica, y habla de ORR. Para mí fue sorpresivo este término porque lo primero que pensé era un odds ratio, y no, es una tasa de respuesta objetiva. Es decir, la manera de cuantificar si al paciente le iba bien o le iba mal, era con una tasa de respuesta objetiva, que básicamente lo que me dice es, con un criterio de decisión, sí o no. Fíjense que, además de calcular la tasa de respuesta objetiva, que básicamente es una columna en el Excel donde dice 1 0, o donde dice sí o no, lo que hace es calcular el porcentaje o la proporción de ORR. Entonces, por ejemplo, 0,17 significa que el 17% de los pacientes tuvo una tasa de respuesta objetiva. Y luego lo que hace es hacer, ellos llaman un método de Klopper-Pearson binomial exacto. Básicamente es una estimación por intervalo, como la que hace Remedic, pero con una pequeña corrección. ¿Sí? Hay 3 formas diferentes de hacer en medicina estimaciones por intervalo. Ellos decidieron hacer esta forma, pero básicamente es eso. Es, una vez que tengo el ORR, hago un intervalo hacia arriba y hacia abajo, y me da los 2 valores, límite inferior y superior del intervalo. Por otro lado, dicen que hicieron un test de Kaplan-Meier, entonces ponen Kaplan-Meier estimates were provided for, y dice con qué variables hicieron Kaplan-Meier. Después dice que hicieron análisis descriptivo. Recuerden, siempre uno describe la muestra para que el lector sepa a qué población estamos extrapolando los resultados. Después del análisis estadístico, la parte más importante del análisis estadístico, viene una descripción de la muestra. Fíjense que en la descripción de la muestra lo que hacen es, la mediana de la edad fue de 65 años, con un rango entre 33 y 87, 100 pacientes, es decir, el 82% fueron varones, etc. Entonces explica en el texto una descripción de la muestra. Muchas veces
lo que está explicado en el texto es la parte más importante de una tabla. Hay una tabla donde hay información y uno en el texto explica lo más importante de la tabla. El resto de la información que el lector vaya a ver en la tabla más información. Acá tenemos la tabla 1 que hacía referencia, ¿sí? Fíjense que la información que tenemos acá es el N, es el número de pacientes, y al lado, entre paréntesis, el porcentaje. Al costado, un intervalo de confianza del 95%. Entonces, fíjense, esto quiere decir que la tasa de respuesta objetiva es de 12 pacientes, perdón, en 12 pacientes, dio que era el 9,9%, y la estimación por intervalo me va de 5,2 a 16,7. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es parte de lo que vimos en la conversación de ayer a la tarde. Si nosotros tenemos una muestra con un ORR de 9,9, ¿cuál será el verdadero ORR en la población? Bien, con un 95% de confianza decimos que en la población el valor de ORR estará entre 5,2 y 16,7. Por otro lado, la tabla 2 muestra, ¿sí?, eventos adversos. Fíjense que los resultados los dividieron en dos. Una tabla tiene que ver con la actividad, otra tabla tiene que ver con los eventos adversos. Uno organiza los resultados en resultados afines, y acá simplemente tiene que ver con el N y el porcentaje de los resultados de los eventos adversos. No interesa hacer una estimación por intervalo de los eventos adversos en la población. Por lo menos a los autores no les interesó. Fíjense cómo está escrito. La misma información que está escrito en tablas, parte de la información la escriben en el texto. ¿Sí? El ORR fue de 14,3 y un intervalo del 95% que va del 6,7% al 25,4%. Y así va desarrollando cada uno de los resultados en el texto. También tiene otra tabla donde vuelve a hacer lo mismo. En otras cosas, en otros datos, pone el porcentaje de ORR y la estimación por intervalo de ORR. Eso con respecto al primer trabajo. El primer trabajo, entonces, miramos qué metodología estadística usaba y miramos cómo describía los resultados. El segundo trabajo, que es con Sorafenib. Esta es la metodología estadística y dice que usaron métodos de Kaplan-Meier y usaron Cox. La regresión de Cox hay varias formas de llamarlo. ¿Sí? Acá lo llamaron un modelo de hazard proporcionales de Cox. ¿Sí? O regresión de Cox o proporcional hazard Cox. Digamos, hay varias formas de llamarlo, pero cuando dice Cox no queda otra esa. Y dice también que hicieron estadística descriptiva, tablas de frecuencia, y usaron paramétrica o no paramétrica estadística. Eso forma parte de lo que les explicamos en su momento, cuando queríamos comparar dos grupos. Si usamos el test T y el ANOVA forman parte de lo que se llaman estadísticas paramétricas, mientras que Matt Whitney y Wilcoxon forman parte de lo que se llaman estadísticas no paramétricas. Voy a intentar cerrar mi celular porque me está sonando. Descripción de la muestra. Entonces en resultados, describe la muestra, ¿sí? Y fíjense que lo mismo de siempre. Dice que primero un gran porcentaje de mujeres fueron enrolados, 69%, explica de la mediana de la edad de los pacientes, como 37 años, con un rango intercuartílico de 28 a 50. Entonces explica la población, explica, digamos, la descriptiva de la muestra para saber a qué población le está extrapolando los resultados, como dijimos anteriormente. Describe la muestra, por ejemplo, con la primera tabla, donde saca el valor de la mediana de edad en cada uno de los grupos, hace un gráfico de barras. Este gráfico de barras simplemente
está mostrando el tamaño de la barra, tiene que ver con los cambios del tamaño del tumor a lo largo del tratamiento. Lo que pasa es que coloca hacia arriba cuando el cambio del tumor se incrementa y hacia abajo cuando el tumor disminuye. Compara placebo con sorafenib y hace un gráfico descriptivo. Hace un análisis Kaplan-Meier, entonces fíjense, nos dice placebo y sorafenib, si hay diferencias entre, nos muestra, perdón, las curvas, nos dice si hay, cuáles son las medianas. El soranefib, al no llegar al 50% de mortalidad, no podemos estimar la mediana, y el placebo si llega a 11,3 porque se calcula la mediana 11,3. Y en el mismo gráfico, en vez de utilizar el valor P de la curva del log rank, que es la que viene con Kaplan-Meier, usan el valor P del hazard ratio, de la curva de Cox, que da resultados coherentes. No puede ser que uno de una cosa y otro de una cosa diferente. Entonces calcula el hazard ratio, le da 0,13 y el intervalo de confianza va entre 0,05 y 0,34. 0,13, ¿qué es? Es el riesgo relativo de tener un evento tomando la droga, sorafenib, con respecto a placebo. 0,13. Ahora, esto es importante, la interpretación. ¿Qué quiere decir que Sora dividido, le dije Sora para no poner todo el nombre, ¿no? Sora dividido placebo, o el riesgo de Sora dividido el riesgo de placebo de 0,13. Significa que si lo doy vuelta, el riesgo de placebo sobre el riesgo de Sora es 7,69. Es un error conceptual mirar este 0,13 y decir, bueno, a ver, de 0,13 hasta 1, ¿cuánto quedan? Quedan 0,87. Bueno, es un 87% menos. No, eso no se lee así. Uno para leerlo lo tiene que dar vuelta para entender cuál es el riesgo relativo de tener el evento con placebo con respecto a Sora. ¿Se entiende la lógica? Porque cuando tienen el mismo riesgo relativo ambos tratamientos, el riesgo relativo es igual a 1. Pero cuando el 1 va subiendo, o sea, si el que está en el numerador tiene más riesgo que el denominador, el número que queda en el cociente se va haciendo cercano a infinito, sube hasta infinito. En cambio, cuando el que está en el numerador es más pequeño que el denominador, va bajando hasta el 0. Entonces no baja a la misma velocidad del 1 hasta el 0 que sube del 1 hasta infinito. Uno tiene que dar vuelta a la lógica para entender el razonamiento. Es el mismo número, el 0,13, que el 7,69, dando vuelta la fórmula. Entonces, es tener el evento teniendo un placebo es 7,69 veces más probable que, digamos, teniendo Sora. Vamos al tercer artículo, que tenía que ver con cáncer endometrial. Esto es parte de la metodología. Dice que el RES y el OS fueron evaluados mediante log-rank test, ya sabemos, entonces hicieron Kaplan-Meier y hicieron un log-rank para comparar curvas. Este es el gráfico que informan, es un gráfico donde se nota por las escalitas, por los saltitos que tiene, se nota que tiene muchos pacientes. Además de la figura, en el pie de figura, y toda una explicación, este es el pie de figura que corresponde a esa misma figura. Fíjense que habla de hazard ratio con su confianza, su límite de confianza del 95%, que va entre 0,65 y 1,3, pero le da un valor P de 0,31, quiere decir que no es significativo. Fíjense que cuando el intervalo de confianza, el hazard ratio, incluye al 1, quiere decir que no hay diferencia, los riesgos son iguales. Era la misma lógica que aplicábamos en odds ratio y en riesgo relativo. Explica en la tabla que el hazard ratio estimado del tratamiento fue 0,42, fíjense que es la misma información que está ahí arriba. Lo que pasa es que lo que encontramos en este artículo es que en el artículo, en metodología, no aclara
¿sí? En materiales y métodos no aclara que utilizaría regresión de Cox ni hazard ratio. Digamos, es un error del artículo que probablemente se les pasó a los árbitros, donde explica la metodología, pero no explicó que iba a usar hazard ratio. Eso suele pasar. Error que ustedes no pueden cometer. Utiliza un gráfico que es similar a los gráficos que usan en la bibliografía Cochrane, que se llama forest plot, ¿sí? Como que es una selva. ¿Qué significa cada uno de estos gráficos? Estos gráficos significan que cada variable está puesta en las filas y se calcula el estimador que está en azul y el intervalo de confianza, que son los bigotitos que están hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjense que para Stage 1 el estimador es 0,97 y el límite inferior y el límite superior son 0,65 a 1,46. Eso es lo que está significando el estimador en el medio con una marquita azul y los dos bigotitos hacia la derecha. La pregunta es, ¿para qué hacer este gráfico? Porque es una mirada muy rápido. La información es la misma que está aquí a la derecha. Es la misma información, pero con una sencilla mirada muy rápida, uno se fija cuáles son los intervalos que no incluyen al 1. Fíjense que el 1 está con una línea. Como no hay ninguno de los intervalos que no incluyen al 1, quiere decir que ninguno de todas estas variables que tomaron son variables significativas en hazard ratio entre el tratamiento con respecto al control. Bien, marcando el hazard ratio y marcando el intervalo. El último de los trabajos, ¿sí? Es un metaanálisis de cáncer de mamas. En los análisis estadísticos, fíjense que dice que hicieron un test de log-rank, ya sabemos, hicieron Kaplan-Meier y log-rank para saber diferencia entre grupos. También dice que hicieron un test chi cuadrado, ¿se acuerdan que vimos chi cuadrado? ¿Sí? Hicieron un chi cuadrado para un tipo de libertad, otro chi cuadrado, y también utilizaron riesgo relativo, mediante un método que es el método que usamos nosotros, no importa, pero es riesgo relativo. Después dice que explica en el texto los resultados del riesgo relativo, pone el valor del riesgo relativo, pone el intervalo de confianza y pone el valor P. Y además te manda la figura para que vos vayas a ver digamos, cómo es el gráfico. Esa es la manera entonces que tienen estos autores de describir los resultados en el texto. Este gráfico, que también es un forest plot, tiene una diferencia con el gráfico anterior. El estimador, que en este caso es riesgo relativo, lo dibujan de un tamaño diferente dependiendo el n con que provino. O sea, este graficador que tienen acá, además de hacer el estimador puntual que veíamos, que era el riesgo relativo, además de hacer la estimación por intervalos, que en vez de hacerla con un bigote cerrado, lo hace con un bigotito abierto, además de eso, lo que hace es dibujar ese cuadradito de un tamaño diferente dependiendo del n. Fíjense, los tamaños estos son parecidos, ¿sí? Son muy parecidos, porque los n son parecidos, y fíjense el tamaño de ese cuadradito, que es chiquitito porque el n de ese cuadradito es chiquitito. Entonces también le da información al lector acerca de con qué n fue tomado cada una de esas variables. Este artículo muestra este gráfico que sorprendentemente va en contramano. ¿Pero por qué va en contramano? Porque en vez de graficar aquí la sobrevida, que obviamente como es recurrencia es sobrevida libre de enfermedad, graficaron lo contrario de sobrevida, es decir, la recurrencia. Obviamente, a medida que la sobrevida libre de enfermedad baja, la recurrencia sube. Entonces el gráfico que ellos prefirieron hacer es el gráfico de recurrencia, donde muestran las dos curvas, ¿sí?, de NACT y adyuvante para ver si son diferentes significativamente. El RR, el riesgo relativo que le da es 1,37, con
un intervalo que va de 1,17 a 1,61, lo cual es significativo. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos con estos 4 papers? ¿Qué hicimos para fijarnos en algo que ustedes no están acostumbrados a mirar desde el punto de vista metodológico? Ustedes están acostumbrados a mirarlo, los papers, desde el punto de vista de los resultados médicos. Para poder aprender a escribir ciencia, para poder aprender a escribir un trabajo final de residencia, o para un congreso, o para una publicación científica, uno tiene que aprender a leerlo, que es lo que decíamos recién. Entonces, ¿qué leo metodológicamente cuando leo un paper que tiene que ver con la bioestadística, ¿no? Si estuviéramos en un curso de metodología, miraríamos otras cosas también. Miro primero cuáles fueron los objetivos del trabajo. El autor siempre, al final de la introducción y antes de la metodología, va a colocar los objetivos. Probablemente a veces también coloca las hipótesis. Yo miro qué quiere probar, cuál es la historia para contar que tiene los autores en ese paper. Presto atención a qué diseño utilizaron y al N, al número de pacientes que contaban. No significa que los trabajos con poco N no sirven, pero obviamente uno tiene mucho más evidencia cuando los N son más grandes, y la forma en que asevera la discusión, las conclusiones, es diferente si uno tiene un N de 40, un N de 60, un N de 1000. ¿Sí? La manera en que lo dice es diferente, la evidencia es distinta. Uno le presta atención a los análisis estadísticos, a ver qué hicieron. No es una locura aprender qué hace cada análisis estadístico y aprender cómo se leen los resultados de los análisis estadísticos. En el área de ustedes no hay mucho más análisis estadístico de lo que estuvimos viendo nosotros. Y aprendiendo a interpretarlo, uno aprende a sacarle mucha más información a la publicación. Uno mira cómo resultaron en resultados, cómo expresaron los resultados, si los expresaron en el texto, si los pusieron el texto en una tabla, si hicieron texto, tabla, gráfico. Muchas veces, cuando uno escribe su trabajo de residencia, ¿sí?, su trabajo de especialidad, puede darse el lujo de poner los resultados en el texto, escribirlo, hacer una tabla con los resultados y hacer gráficos también. Muchas veces cuando uno trata de publicar eso, los editores de las revistas científicas, digamos, tratan de resumir mucha información. Así que si uno manda en el texto más una tabla, más un gráfico, lo más probable es que le mochen alguna cosa. No es probable que pueda publicar todo. Entonces uno tiene que resumir esa información en alguna de las 3 herramientas. Uno mira tablas, gráficos y valores P en los papers, y uno mira si la discusión, que esto a nosotros en este curso nos excede, pero si la discusión médica es coherente con los resultados. Los resultados van a estar referidos a una manera objetiva, los resultados van a estar muy nutridos con estadísticas. Ahora, la discusión es donde sale todo el background de la medicina. Ahí la estadística no tiene demasiada injerencia, sino la medicina para saber si lo que dijo en el resultado es coherente en la discusión. Entonces, mirando esas partes de un paper, uno va a ser capaz de replicar la forma de hacerlo con los modos que uno va adquiriendo, pero replicar esa manera, porque es la manera que comunica la ciencia. Ahora, cuando escribo yo un paper, ahora me encuentro ante el desafío de poderme escribir el trabajo de la especialidad, o algún trabajo en particular, o algo para un congreso, o lo que sea. Entonces, repito, y lo vamos a repetir siempre, tengo que tener los objetivos claros. Los objetivos tienen que estar perfectamente delineados y saber que si yo planteo objetivos no cumplibles, el trabajo en realidad va a quedar rengo, porque con los resultados voy a tener que haber decidido si se cumplió o no los objetivos. En material y métodos, tengo que describir el diseño que se hizo y describir el N. Algunos trabajos describen el N de los pacientes del material y método, y otros trabajos los describen como la primera parte de resultados.
es indistinto, depende del modismo, pero el N de los pacientes, la adherencia que tuve durante todo el procedimiento, eso es importante describirlo para que el lector sepa con quién trabajamos nosotros. Tengo que describir correctamente los análisis estadísticos. Está prohibido decir que se realizaron los análisis estadísticos pertinentes. Uno tiene que decir exactamente qué hizo, así como le da al lector las herramientas de todo el procedimiento, le tiene que dar también las herramientas del análisis estadístico. En resultados, ¿cómo hago las tablas? ¿Hay distintos formatos de tabla? Sí. Hay millones de formatos diferentes de tabla. Elijo en la bibliografía un tipo de tabla que a mí me convenga para comunicar lo que yo quiero comunicar. Si ustedes buscan, hay formas de tablas diferentes, que en fila, que en columna, que con los N, con los N y con los porcentajes, que con los N y los porcentajes y los intervalos de confianza. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Elijo la que mejor comunique lo que yo quiero comunicar. ¿Cómo describo resultados en el texto? Bueno, simplemente copiando de la manera en que describen los autores, ¿sí? De una manera redactada, entre paréntesis, utilizando los datos que no son relevantes. Por ejemplo, el odds ratio fue de 1,25, y entre paréntesis, intervalo de confianza entre 1,10 y 1,40. ¿Sí? ¿Qué gráficos realizo? También elijo los gráficos que sean buenos representantes. Si voy a hacer un trabajo científico y voy a mandarlo a publicar, probablemente si quiero saber el porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres que fueron reclutados, no voy a hacer un gráfico de torta. Un gráfico de torta ocupando un espacio que diga 75% mujeres, 25 varones, es preferible en una línea de texto poner la misma información. No hace falta hacer un gráfico para eso. Sí hace falta hacer gráficos más complejos. Fíjense que casi todos los trabajos científicos, los gráficos que tienen son o de Forest Plot, o de gráficos de Kaplan-Meier, o regresiones de Cox, donde el lector mira la forma de la curva, mira la cantidad de variables, si tienen o no el 1 incorporado en el intervalo de confianza. Entonces tiene que ser una ayuda de gráfico y no poner información redundante. Después, cuando terminé de escribir los resultados, ¿hay coherencia entre los resultados y los objetivos? ¿O planteé objetivos y los resultados que tengo son otros? ¿O en realidad puse objetivos que no tengo resultados? Tengo que revisar eso. En la discusión, tengo que hacer una discusión coherente con los resultados. Y si tuve resultados de un tipo, la discusión tiene que ir para ese lado. Yo no puedo decir, miren, se probó tal cosa, cuando en realidad eso que se probó fue en la bibliografía y no fue lo que probé yo. Discuto solo mis resultados. Y en las conclusiones, como decimos siempre, la conclusión cortita y al pie. Algo que las personas que están muy ocupadas puedan leer rápidamente y sea la historia que contó ese paper, la historia que contó el trabajo. Bien, como siempre, en todas las charlas que hemos dado, tenemos tarea para el hogar. La tarea para el hogar tiene que ver con lo que va a ser la semana que viene la evaluación de este curso. Entonces, les pedimos que busquen una publicación, un paper, que presente un análisis de Kaplan-Meier y o regresiones de Cox. ¿Sí? Agregamos regresiones de Cox porque ahora es lo que escribimos en este momento. La idea es interpretarlos, ¿sí? Ver en la metodología cómo lo escribieron, ver en los resultados cómo describieron tanto las regresiones Cox como Kaplan-Meier. Lo describieron con las medianas, hicieron las curvas según salen Kaplan-Meier, las curvas según salen en Cox, describieron el hazard ratio, intervalo de confianza, valores P. ¿Qué hicieron? Interpretar lo que hicieron e interpretar los resultados que hicieron y las discusiones que hicieron los autores. La segunda parte es realizar todos los análisis estadísticos de las últimas semanas. ¿Por qué estas dos tareas? Porque estas dos tareas vamos a ser las que vamos a evaluar. Vamos a evaluar si ustedes en una publicación son capaces de buscar, interpretar algunos análisis que le vamos a dar, y lo que vamos a hacer es darle, la segunda parte de la evaluación es darle una base de datos para que hagan el análisis estadístico y escriban los resultados. ¿Sí?
es el ida y vuelta de lo que hemos estado viendo durante todo el curso. Ver en las publicaciones qué hay y cómo se interpreta, y dado un resultado, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, le damos una base de datos que necesita hacer un teste. Entonces ustedes lo que van a hacer es hacer el teste de diferencia de media, sacar los resultados y escribir esos resultados como si fuera un paper. Las dos partes van a hacer la evaluación de este curso. Bueno, muchas gracias. ¿Hay preguntas, gente? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Soy Valeria. Hola, En el cuadro de First Spot, es decir que mientras más esté a la izquierda del 1, sería más estadísticamente significativo. A ver, voy a poner el gráfico para explicarlo ahí, a ver si puedo. Vamos a compartir de nuevo. Me gusta más la otra. Esto me gusta más. No. No salí de esta. Entonces no me deja presentar la otra. A ver. Ahí está. Supongo que ahí andará. Listo. Todos sabemos que en el 1, si es 1, ya sea odds ratio, ya sea riesgo relativo o hazard ratio, es lo mismo lo que tengo en el numerador que lo que tengo en el denominador. Porque el cociente da 1. Bien. ¿Qué se habla cuando se habla de esto en términos generales? Después tenemos que ir a lo particular. Si este intervalo se moviera hacia acá, por ejemplo acá, y estoy hablando de riesgo relativo, el riesgo relativo de lo que tengo en el numerador es significativamente más grande, el riesgo, perdón, de lo que tengo en el numerador es significativamente más grande del riesgo de lo que tengo en el denominador. ¿Sí? Entonces, si tengo stage 1 es el stage 1 versus no, el stage 1 es significativamente más riesgoso que lo que tengo en el denominador. Lo que vos dijiste es cierto, cuanto más a la derecha está, fíjense que acá está 1,5, 2, 3, 4, 5. Cuanto más a la derecha está, es más alto el riesgo de tener un evento en lo que yo puse en el numerador con respecto a lo que puse en el denominador. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si voy a la izquierda? Si voy hacia la izquierda, por ejemplo ahí, es claro que de este lado está separado del 1. Quiere decir que hay más riesgo en el denominador, abajo, que en el numerador. Cuando se dice de esto, se habla de que lo que hemos puesto en el numerador es un factor de protección. Y cuando se lo mira de acá al lado, lo que pusimos en el numerador es un factor de riesgo. ¿Sí? Y de nuevo, también, cuanto más se aleja del 1, es más fuerte el efecto del factor de riesgo, y para allá es más fuerte el efecto del factor de protección. Entonces, tu respuesta es sí, pero hay que analizarlo de esa forma. Gracias. ¿No? Una pregunta respecto a eso. En ese caso están comparando dos tratamientos diferentes. Sí. Como que, no sé, sería diferente en eso, porque se aleja más del 1, se beneficia más con radioterapia, se aleja más del 1 de este lado, se beneficia más con quimio. Un análisis de subgrupo con dos tratamientos distintos. Sí, ahora, ¿quién va en el numerador y quién va en el denominador? Es el tema. O sea, la lógica siempre es, tenés que mirar a quién pusiste en el arriba.
¿Sí? Entonces, sí, lo que decís vos es cierto, pero tiene que ver con quién está arriba y quién está abajo. En el ejemplito yo le puse Sora sobre placebo o placebo sobre Sora. Y ese 0,3 de un lado y 7,6 es lo mismo. O sea, para un lado va para un lado, para un lado va para el otro. Pero uno tiene que interpretarlo quién va arriba y quién va abajo. Sí. Bien. Y justo con ese valor es 7,69 más veces o más chances, así se dice, ¿no? Ahí son, sí, ahí son chances, son probabilidades, sí. Es 7,7, supongamos, 7 veces más probable tener el evento en lo que puse en el numerador de lo que puse en el denominador, que era placebo contra Sora. Sí, bien, bien. Bueno, dicho de otro modo, entonces, tengo 7 veces más chances de tener un evento en el placebo que en el Sora. Perfecto. Bueno, creo que quedamos abrumados por la tarea. No, es poca tarea. Es poca tarea. Yo ahora cualquier cosa, los 4 trabajos, los 4 trabajos que analizamos, los voy a subir a la página para que ustedes le peguen una mirada, pero básicamente es eso, es decir, lo que hemos tratado de hacer durante estas 6 semanas, ¿qué es lo que intentamos hacer? Lo que intentamos hacer es, por un lado, darles herramientas metodológicas sobre qué es lo importante metodológicamente en la elaboración de un trabajo y en la difusión de un trabajo, porque una cosa es elaborarlo y otra cosa es una vez que está terminado, darlo a conocer, ¿sí? ¿Qué era lo importante desde el punto de vista metodológico? Les dimos 4 semanas de herramientas estadísticas que apoyan la investigación científica, pero paralelamente, además de hacer el análisis en sí, que es un tema muy sencillo, la interpretación y cómo está escrito y cómo lo debo escribir. Esa lógica la fuimos llevando las 6 semanas. Ahora terminamos con la lógica de explicar estos 4 papers, a ver cómo están escritos, pero lo que lo vamos a evaluar simplemente es eso. Es decir, dicho crudo, te vamos a dar un paper y vas a tener que analizarlo y darnos la respuesta a lo que te pedimos, y te vamos a dar una base de datos y vas a tener que hacer el análisis estadístico y escribir los resultados con care paper. Que son, a ver, son 2 líneas porque en el contexto no hay mucho más que eso, ¿no es cierto? Pero es lo que estuvimos haciendo esta semana. En cuanto al examen, ¿dónde van a subir las actividades y qué día? Bien, las vamos a subir la semana que viene y en el aula virtual que hemos estado trabajando. Hay, no sé, creo que 17 personas que no entraron nunca. Así que los que entraron con el nombre de otro, mándenme mail para que si no entraron no pueden entrar, porque la evaluación la tienen que hacer a nivel personal. Si estuvieron estudiando de a 2 o 3 con un usuario, está todo bien, pero ahora van a tener que subir la evaluación con el usuario de ustedes, así que tienen que estar logueados sí o sí. Y todavía no sabemos bien, tenemos que corroborar con Eugenia, si va a ser el martes a la mañana, si va a ser un horario fijo, o cómo vamos a hacerlo. Pero básicamente va a ser el lunes feriado, así que a partir del martes un día determinado o una cosa así. Lo definimos ahora con la doctora Eugenia Pachel y le damos la información. Va a estar toda la información en la página, en el módulo.